Vamos a hacer un break o una especie de pausa en el tema que venimos tratando en la serie de la administración o mayordomía bíblica durante 2 domingos. Ya la hemos tratado, la serie enfocados en Dios como proveedor, sustentador, capacitador, y terminamos un ciclo enfocándonos en el amor a los hermanos, siendo nosotros productivos laboralmente y siendo nosotros aquellos que ofrendemos. Cuando reiniciemos la serie para hablar de compartir, dar e incluso predicar, que es parte de lo que tenemos que administrar en nuestra vida, lo haremos después de pasar 2 domingos, este y el siguiente, si el Señor lo permite, en la carta a los Efesios. Empecemos hoy leyendo Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3 inicialmente. Efesios 1, versos 1 al 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Por estar en una serie de administración de nuestra vida, que no solo es finanzas, pero que tenemos que hablar mucho de finanzas en determinados momentos, mi inquietud es que no terminemos pensando que las bendiciones mayores de Dios son las materiales y terrenales. Y por eso abordamos este tema hoy y la siguiente semana hablamos de la salvación por gracia. Hoy abordamos ser bendecidos en Cristo. Y me inquieta mucho porque personas como un actor de televisión como Jim Carrey, muy conocido, alguna vez publicó palabras más, palabras menos en sus redes sociales, que ojalá todo el mundo tuviera mucho dinero para que se dieran cuenta que en eso no está la felicidad. Porque teniendo tanta fama, tanta fortuna, tanto éxito, era totalmente infeliz. Y algunos dicen que es paciente psiquiátrico o por lo menos psicológico, que tiene muchos desórdenes en su personalidad. Me inquieta mucho porque leía, Carlitos me traía un recorte de La Vanguardia donde decía, si no recuerdo mal, que entre enero y febrero 2.800 hombres, y lo comentábamos en la reunión de varones, han llegado o han manifestado en el Hospital San Camilo en este año, entre enero y febrero, ideas suicidas. Y eso ha aumentado. Y que, si no recuerdo mal, casi 200 o más de 200 han tenido intentos suicidas. ¿Qué está pasando que la vida ya no vale la pena? ¿Qué está pasando que esos suicidas en su mayoría no tienen problemas económicos? Porque cuando lee usted el artículo y muestran la estadística nacional, un 12-13%, si no estoy mal, o máximo un 17% es por problemas económicos. La mayoría es por problemas de conflictos intrafamiliares y sobre todo conflictos de pareja. ¿Qué está pasando que no sabemos vivir y que incluso teniendo mucho dinero y muchas bendiciones, le diría a la gente del mundo, a la economía, estamos viviendo muy mal? La palabra bendición, que aquí aparece como bendito sea el Dios y Padre, y como bendijo, y dice bendición espiritual, aparece conjugada o en varias formas gramaticales, la misma raíz, significa en esencia decir bien, hablar bien, eso es bendecir. Pero obviamente no es solo hablar bien o hablar correctamente, sino hablar bien de alguien o declarar lo bueno que alguien es o lo que alguien es digno de que se le alabe. Pero también querer algo bueno sobre las otras personas. Y usted sabe que cuando Dios dice algo bueno de nosotros o algo para nosotros, se hace realidad. Por eso la bendición de Él, como dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué pasa? Estamos supuestamente muy bendecidos con muchas cosas y no somos ni agradecidos, ni humildes, ni cooperativos con lo que Dios nos ha dado. Yo creo que lo que sucede es que
Muchas personas, incluyendo los que somos pueblo de Dios, hemos olvidado que las bendiciones que Dios nos ha dado a los suyos por medio de Cristo son primordialmente espirituales y celestiales, aunque repercutan o tengan consecuencia en lo material y en lo terrenal. No estoy diciendo que un creyente no pueda ser bendecido materialmente o que no pueda ser bendecido terrenalmente en este mundo. Claro, puede ser, y de hecho muchos lo son, y más lo que nosotros nos imaginamos. Pero son primordialmente espirituales y celestiales. ¿Por qué lo digo? Lea conmigo de nuevo Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y note que no están presentes sino en pasado, que nos bendijo con toda bendición, y recuerde esto, espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. De hecho, en el original no existe la palabra lugares, dice en los celestiales. Se coloca allí para poder darle un mejor entendimiento, porque las bendiciones que Dios nos da en Cristo son primordialmente espirituales, es decir, llenan nuestra vida y transforman nuestro interior y nuestro corazón antes que manifestarse materiales. Y vienen de lo alto, como dice Santiago, del Padre de las luces, del cual desciende todo don o todo regalo o todo don perfecto. Es de la sabiduría celestial. Vienen desde el cielo para impactar la tierra. No vienen de la tierra para que vivamos como terrenales o carnales. Somos bendecidos en Cristo espiritual y celestialmente. De hecho, Cristo, ¿de dónde viene? Viene del cielo. Nadie descendió del cielo sino aquel que vino del cielo, el Hijo del Hombre, dijo Cristo, que está en el cielo, en el Evangelio de Juan. Él vino a morar con nosotros para bendecirnos primeramente de forma espiritual. Yo solamente voy a plantearles 3 bendiciones o 3 formas de la bendición de Dios espiritual o de las bendiciones de Dios espirituales y celestiales. Primera, nos escogió. Nos escogió. Segunda, nos heredó. Nos heredó. Y tercera, nos transformó. Nos transformó. Ahora yo tengo que decir que nos escogió, nos heredó y nos transformó espiritualmente y celestialmente. Vamos a verlo. En el capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. El versículo 5 al inicio dice algo muy parecido, en amor habiéndonos predestinado. Escoger antes de la fundación del mundo, antes no solo de nacer, sino de que todo fuera creado. Y además predestinarnos es lo mismo, antes de que todo existiera. Y yo quiero que ustedes recuerden, por favor, que conmigo en esta mañana, que la elección de Dios o la predestinación de Dios es un tema bíblico. Es un tema bíblico. Es un tema muy disputado entre iglesias porque dicen, ¿cómo así que si Dios predestina a quien escoge para salvar en Cristo es como si la persona no tuviera más opción? Y algunas personas discuten con ello y son verdaderos creyentes. Pero usted puede entender una cosa de la predestinación u otra cosa de la predestinación. Lo que no puede hacer es negar que es un concepto bíblico que está ahí en la palabra de Dios. Y yo prefiero que lo veamos desde el punto de vista racional porque así lo ve la Biblia. Cuando alguien pone el ojo en una persona para casarse en ella, sin conocerla y se compromete con ella, como pasaba en la antigüedad, ¿recuerdan? Hacían convenios o pactos y se comprometen a depositar su amor en esa persona, a pesar de que no han tenido una relación todavía. O peor aún, sabiendo qué clase de persona es esa persona. Y aún así la escoge, la mira y dice, yo voy a ser la pareja de esta persona estando soltero, y decide vivir para bendecirla con todo lo que tiene, con todo lo que es. Eso es una muy lejana, pero muy buena representación de lo que Dios hace cuando nos escogió
o lo que Dios hizo cuando nos escogió y nos predestinó. Echó a mirar Dios desde la eternidad quién iba a ser usted y quién iba a ser yo, y se dio cuenta que iba a ser un pecador como todos los demás descendientes de Adán. Pero dijo, voy a escogerlo, voy a amarlo. Mire lo que dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado. La predestinación y la selección o la escogencia de Dios no es algo frío y calculador. Ahí escojo a este, a este, a este. De cada 3, de cada 4 que haya, o de cada 5, escojo 1, escojo 2, o de cada hilera escojo a 1 ya, y el que caiga. No, es una muestra de amor relacional. Y alguien diría, pero entonces Dios no ama de alguna manera a los que ha creado y al final no creen en Cristo y al final no se salvan. Sí, los ama en el sentido general, como ama toda su creación, en el sentido de que les da vida. Y alguien decía, ¿y para qué Dios crea a alguien que no va a escoger después para ser salvo en Cristo? O que no ha escogido para ser salvo en Cristo. ¿Para qué lo trae a uno entonces al mundo? Y la respuesta es muy filosófica, pero muy clara. Es mejor existir a no existir. Y es mejor estar vivo a nunca haberlo estado. Y si usted puede renegar de por qué no cree en Cristo, por qué Dios no lo escogió a usted, de todas formas no puede renegar por el hecho de que no lo haya dado vida, porque se la dio. Y eso es amor, crear de la nada a alguien para que tenga existencia, y después incluso puede renegar del que lo creó. Eso es amor. Eso es amor. ¿Cuántos padres y cuántas madres, para que entiendan mi punto, han decidido tener a sus hijos? A pesar de que hoy en día hay opción hasta tener aborto hasta el 6º mes. Y los hijos han sido un tormento para sus vidas. Han sido difíciles de trabajar con ellos. Pero decidieron amarlos, sostenerlos y escogieron tenerlos, criarlos, así ellos no les respondieran bien. Los creyentes siempre tenemos la tentación de pensar que todo hijo va a salir creyente, no necesariamente. O todo hijo va a salir, si no es creyente, al menos bien comportado. La mayoría de las veces sí. Cuando se aplican los principios bíblicos, se ora al Señor, la mayoría de las veces sí. Pero siempre hay un díscolo por ahí que se cuela en medio de unas familias cristianas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si todos caminan tan derechito y andan tan juiciosos? Es una muestra del amor de Dios para con todas las personas, incluso los que no caminan en Cristo, que las trae a existencia para que incluso renieguen de Él. Lo dice Romanos capítulo 9 cuando habla de la elección. Lo quiero decir de la forma más sencilla. Dice Dios, los crea a aquellos que reniegan contra el alfarero. Crea vasijas que luego reniegan contra el alfarero. Y Dios es paciente soportándolos. Eso es lo que dice Romanos 9. Eso es amor general. Pero hay un amor especial que Dios nos ha dado en Cristo, y es que puso el ojo en nosotros y dijo, mío es, mía es, desde la eternidad. Lo escojo para que crea en mi hijo, para que mi hijo le redima de sus pecados, y estando incluso muchas veces en lo peor de su vida y cuando nadie da nada por él, nadie da nada por ella, mi espíritu vendrá y a través de la predicación del evangelio de alguien, él creerá y el espíritu le dará vida y caminará para mi gloria conforme a mi voluntad y será mío, será mía. Yo sé que esto no suena muy romántico para los hombres, que somos poco románticos, pero a las mujeres debe sonarle muy hermoso. ¿Sí? La realidad es que Dios nos elige espiritual y celestialmente porque nos ama para caminar en Cristo. No busque por qué lo escogió, simplemente sepa que el amor de Él es sin razón o sin motivo. Usted no tuvo que darle ningún motivo, sale de su corazón y así debemos amar nosotros también. Entonces, ¿para qué nos escogió? Y alguien dice, ¿y por qué no Dios me escogió a mí? Ah, bueno, porque Dios escoge espiritual y celestialmente ¿para hacer qué? Para darnos una posición espiritual. ¿Qué posición? El versículo 4 dice, para que fuésemos santos, después de la coma, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ah, nos escogió para ser santos. Ve, no nos escogió para ser creídos o orgullosos de que Él nos escogió, sino para ser santos o puros. Además, mire el versículo 5 conmigo, porque después de decir que en amor habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para ser hijos, nos escogió para tantos, para ser hijos,
Y mire el versículo 6 conmigo. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos escogió para aceptarnos, para hacernos aceptos, para que sepamos que hay alguien que nos acepta. Yo me conduelo mucho cuando veo a un creyente que mendiga amor o cariño, incluso a la persona más cercana como es su pareja, porque está queriendo que alguien lo acepte. Y eso es lo que voy a trabajar en esta tarde también en el sermón basado en Juan capítulo 4 en la Samaritana, que alguien lo ame. Si ya nos aceptó Dios y nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, tenemos que sabernos aceptos, aceptados, recibidos, no rechazados, así me rechace todo el mundo. Pero además, mire el versículo 7 conmigo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdonados, perdonados. No solo santos, no solo hijos, no solo aceptos o aceptados, sino también perdonados o redimidos. Para que no haya ninguna culpa y para que estemos libres de toda condenación y podamos tranquilamente acercarnos a Él, perdonados. Sabios, de acuerdo al versículo 8 al 10, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! El creyente más sencillito es más sabio que el físico nuclear es más erudito, o que el historiador más lleno de conocimiento. El creyente sencillo, el que sabe que el Señor lo escogió para que en Cristo sea santo, sea su hijo, sea aceptado, sea perdonado de sus pecados, sabe muchísimo más porque todo lo relaciona con alguien, todo lo que sucede ahora, lo que sucedió en el pasado, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que sucederá en todos lados del mundo, lo que ha sucedido en Venezuela, lo que ha sucedido en mi familia, lo que sucederá en mis hijos después. Todo está conectado con algo. Hay un centro al que apunta toda la historia y donde todo tiene que convergir, donde todo será transformado. Ese centro está en Jesucristo. Todo apunta hacia Cristo. Y el creyente más sencillo sabe que al final todo redunda para la gloria del Señor. Y alguien dice, pero si al final no se convierten esas personas, no importa, al final Cristo viene y confiesan que Él es Señor y Salvador para la gloria de Él y para su condenación, porque no se convirtieron antes de que Cristo viniera. Pero aún sin embargo van a rendirse ante los pies de Cristo. El creyente sencillo sabe eso, el más sencillo de los creyentes. No tiene que ser geopolítico, no tiene que ser economista, no tiene que ser científico, solo tiene que creer en Cristo para tener esta sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted es santo, hijo, acepto, perdonado y sabio. Y esto es posicional. ¿Qué quiere decir posicional? Que cuando lo escoge el Señor y viene el Espíritu de Dios, se hace realidad en su vida que usted confía en Cristo. Ahora usted tiene una posición de santo, aunque a veces no camine tan santamente. Ahora tiene una posición de acepto, aunque a veces se sienta como que Dios no lo escucha. Ahora tiene una posición de hijo, aunque parece que a veces usted quisiera, pero aquel hijo lo quiere más que a mí. Ahora tiene una posición de perdonado, aunque usted a veces caiga en pecado y como que todavía sienta que no lo ha perdonado el Señor. Es muy importante que ahora profundicemos en la posición que Dios nos ha dado. Usted sale con un título, aquí tenemos un médico, tenemos abogados, tenemos administradores, ingenieros. Usted sale con un título de la universidad y listo, todo el mundo le dice, qué bueno ese título, ahora póngalo en práctica a ver si es que sabe. Usted le dan la licencia de conducir y le dicen, bueno, como me dijeron a mí, en la arrancada es que se conoce al chofer. Arranque a ver cómo es que arranca ese carro. Ya tiene la cédula, pero vamos a ver si se la regala la licencia, pero vamos a ver si se la dieron bien o se la dieron de paso o pagó por ella. Usted ahora tiene toda esta posición en Cristo, si se ha arrepentido de pecados y creído en Él. Ahora ejercite su pureza, su santidad. Ahora desarrolle su relación como hijo de Dios. Ahora viva consciente, satisfecho y gozoso de que Él lo ha aceptado. Experimente lo que es vivir perdonado por el Señor para vivir libre de la esclavitud del pecado y no caer cada vez más, sino caer cada vez menos en el pecado, porque Dios lo ha perdonado para ello. Y experimente el ser sabio,
y no estar perdido, confundido en este mundo. A mí me impresiona cómo han confundido en este mundo con lo de Ucrania y Rusia, y es normal, siempre ha pasado, ¿no? Que si Rusia es Gog, que si es Magog, que si Putin es el anticristo, que si no era Putin entonces era Hitler, que si no era este, que si no era aquel. Yo respeto todas las posiciones y debemos hacerlo como cristianos escatológicas o posturas sobre el final de los tiempos. Pero hermanos, que si yo me quedo para la gran tribulación o si me llevan y no sufro la gran tribulación, que si Cristo viene antes de 7 años y viene después, que si viene empezando un milenio, que si viene terminando el milenio. Hermanos, si me toca pasar por tribulación, milenios o no milenios o todo lo que sea, Él me ha hecho su hijo, me ha aceptado, me ha perdonado, me ha santificado. Yo puedo tener la sabiduría tan sencilla de decir, a mí me importa es confiar en Él y orar por todas estas situaciones y orar como Él me mandó a decir, Señor, venga a tu reino. O como dice Apocalipsis al final, la esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús, ven. 7 años antes, 7 años después, 1000 años antes, 1000 años después, ven. Eso es sabiduría, sencillo, ¿cierto? Claro, cuando veamos escatología en una escuela o un instituto bíblico, veremos las diferentes posturas y todo lo demás. Pero eso trae mucha más paz que los pleitos interpretativos buscando ver quién es o quién no es el anticristo. Sabios, nos escogió para hacernos santos hijos, aceptos, perdonados y sabios. Ahora nos heredó. Vean por favor conmigo Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido, una vez más, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos, o los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto quiere decir, muy probablemente, que Pablo está aludiendo a los judíos o creyentes del Antiguo Testamento que esperaban que viniera el Mesías. Ya después habla de nosotros, los que no éramos judíos. Pero inicia el versículo 11 diciendo que a ellos, a los judíos que esperaban al Mesías, y a nosotros que no éramos judíos ni lo esperábamos, pero que también nos salva el mismo Mesías, el mismo Cristo, nos dio una herencia. Versículo 11, tuvimos herencia. La Biblia dice que no heredan los hijos a los padres, sino los padres a los hijos. Herencia. También la Biblia dice que los hijos deben honrar a los padres, así que eso no es para que descuiden su mandamiento, ¿no? Pero la idea es que nosotros seamos los que le dejemos a los hijos. La idea es que Dios ahora es nuestro Padre y nos dio una herencia. ¿Qué tipo de herencia? ¿Recuerdan lo que estamos viendo? Bendiciones espirituales y celestiales. Si nos escogió espiritualmente y celestialmente, pues nos heredó espiritual y celestialmente. Ah, no, yo quería era que Dios me heredara un lotecito en medio de Manhattan o en Dubái. No, eso se lo puede heredar el diablo o alguien de aquí de la tierra. Pero Dios le da más. Su herencia es mucho más grande y no alcanza por un lotecito. De hecho, los creyentes heredarán toda la tierra cuando estén con Cristo. Fíjense que nosotros a veces cambiamos las cosas, ¿no? O como dijo alguna vez, creo que fue C.S. Lewis, el autor de la Crónica de Narnia, creo que fue él, que dijo que a veces somos como niños necios jugando en un lodazal en medio de la podredumbre de un charco, en vez de estar jugando con la arena en una playa cristalina como la de San Andrés. Y así parece que a veces preferimos las bendiciones terrenales y materiales y nos parecen más atractivas que las celestiales, que son mucho más grandes y plenas, y las espirituales. ¿Qué nos dio? Si nos dio una posición cuando nos escogió, nos dio una posesión espiritual cuando nos heredó. ¿Qué nos dio a poseer? Lea el versículo 13 conmigo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¡Wow! ¿Qué nos dio? Su Espíritu Santo. Y nos lo dio como un sello. Y usted sabe cómo se usaban los sellos en la antigüedad, ¿cierto? Que era para marcar autoría y propiedad. No solo era para cerrarlo y que no se desenrollara,
el escrito, que eran en rollos, no eran en tipo libros o códices. Era para decir, ahí pongo el sello, lo enrollo, pongo la cera y luego le pongo mi sello personal. Mire películas antiguas, en estos días veía, creo que era la del Gladiador, que eso se daba en toda cultura. Y decían, sí, ese es su anillo con su sello. Cada uno cargaba su propio sello y su propio anillo, en su propio anillo para poder colocarlo y que supieran, esto va de parte mía, esto es mío. Y el Señor nos ha dado su espíritu. Dice, mío es, mía es, ahí está mi espíritu. Ahí está mi espíritu morando. Y obviamente tenemos que recordar que el espíritu no es solamente una presencia activa, como creen algunas denominaciones que no creen bíblicamente hablando de forma correcta. El espíritu es la persona, tercera persona de la Trinidad, que se entristece cuando peco, que me guía o me orienta, que me consuela, que intercede por mí incluso cuando no sé orar, me ayuda a cómo orar en el nombre de Jesús, por medio de la fe en Jesús, pero me ayuda a cómo orar. Incluso como dice Romanos capítulo 8, cuando no tengo más que gemidos. Gemir. ¿Qué es gemir? Esas oraciones son hermosas. ¿Las ha tenido usted alguna vez? Es cuando usted no sabe qué decir. Señor, ya pedí de esta manera, ya pedí. Señor amado, glorioso, poderoso, eterno, santísimo y benigno, con todos los protocolos. Ya pedí leyendo la Biblia y con un manual de oración. Ya pedí postrado, de pie, cantando, llorando. He pedido de todas las formas. Ya no encuentro qué decir ni qué hacer. Ya lo único que sé hacer. Perdón por la expresión que no es muy hermosa. Pero eso es gemir. Eso es gemir. Cuando no tenemos cómo decir ni qué decir, estamos pidiendo a Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios está ahí en el creyente para que esos gemidos sean interpretados en el cielo conforme a la voluntad de Dios y Dios nos responda? Dígame, ¿quién no puede orar si es creyente verdadero? Si tiene el Espíritu de Dios, ¿quién no puede orar? Alguien dice, el que es mudo, el mudo puede gemir. Cualquiera puede gemir. Un gemido con todo el corazón es más valioso que toda una oración larga de labios para afuera y sin el corazón puesto en ella y sin deseos. Porque hay oraciones, como dijo, creo que fue John Bunyan, hay oraciones que lo que piden es no ser escuchadas, porque son con tan poco deseo. Señor, dame si tú quieres, mira a ver si me concedes la petición, yo que soy tu siervo, y ahí de pasadita me concedes tal cosa. Con todo el deseo, con todo el corazón. ¿Qué nos dio Dios? Recuerden, nos heredó espiritualmente, nos dio su Espíritu Santo, para que nos redarguya cuando pecamos también. Una de las experiencias que más me impactó a mí fue una vez de tantas experiencias de consejería, han sido varias, pero una persona donde estaba saliendo de una vida de libertinaje sexual y un día decidió meter en su casa con su familia a una persona para tener relaciones con ella, y cuando ya la tenía ya en la casa, en la habitación, nadie se había dado cuenta y ya se habían quitado la ropa, le pega esa redargüida al Espíritu Santo de Dios. Y no me diga que si usted es creyente, usted no lo redarguye el Espíritu Santo cuando va a pecar. Que seamos sinvergüenzas y lo hagamos de todas formas es otra cosa. Pero si usted es creyente, el Espíritu le redarguye. Y me contaba esta persona, me dijo, no supe qué hacer. Y lo único que pude hacer fue reaccionar, abrir la puerta y sacar a esa persona. Y no me di cuenta que la estaba sacando sin ropa. No me aguanté, no fui capaz. Estaba conmovido internamente. Mi carne y mi alma te anhelan, dijo David. Cuando usted anhela la presencia del Señor, con todo su ser, aún su cuerpo lo siente. Y cuando usted es redarguido por la presencia del Señor, por su Espíritu Santo en su corazón, aún su carne tiembla de temor reverente delante del Señor. Yo me asusto cuando a la ligera yo puedo decir una mentira. Digo, qué frío y qué calculador. ¿Cómo fui capaz de decir esto con esa capacidad de decir mentiras? Me asusto cuando puedo pecar sin ser redarguido. No le vaya a pasar a usted, y espero que no sea así el caso, porque nos heredó el Espíritu de Dios precisamente para redarguirnos también. Como le pasó al hombre que llamó, un joven, a un programa de radio cristiano, y le contestó el locutor y le dijo, hola hermano, ¿cómo está? Bien, ¿alguna canción? No, yo quiero decir es que me siento acusado por el diablo. Y yo, sí hermano, el diablo es el acusador de los hermanos, eso dice la Biblia.
Digo, sí, es que ya no puedo pecar con tranquilidad, dijo el hombre. Digo, bueno, vamos a comerciales y mandó una canción, vamos a poner algo. ¿Cómo así que puede pecarse con tranquilidad? Somos perdonados, pero no para pecar como los más mundanos. Somos ahora ovejas, ya no somos cerdos, como la imagen que utiliza la Biblia, simbológica. Ya no nos revolcamos en el lodo del pecado, ni volvemos al vómito del pecado que había en nuestro interior como el perro. Somos como la oveja, que tan pronto se ve o vomitada o revolcada en el mismo pecado del que salió, y ahora siendo oveja se siente extraña y quiere salir de allí. Dice, ¿yo por qué caí aquí? Quiero caminar conforme a la voluntad de mi Señor. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta de que además de Espíritu se le llama Santo? Es para santificarnos. Nos heredó. Ahora dígame si vale más la fortuna de Bill Gates que la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué vale más? El Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Esto es riqueza celestial. Dios mismo en nuestro corazón y en nuestra vida. Dándonos una posesión espiritual, su Espíritu Santo ahora, y su redención final, como lo pone la Nueva Versión Internacional, en la eternidad. Mira el versículo 14. El Espíritu Santo de la promesa, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nueva Versión Internacional lo pone la redención final. Cuando al final ya seamos totalmente del Señor, ya estos cuerpos mortales y pecaminosos, porque todavía tienden al pecado, corruptibles, no se puedan corromper. Cuando ya no solamente pueda no pecar, sino que no pueda pecar. Ahora podemos pecar o podemos no pecar. Pero entonces, cuando seamos totalmente redimidos, no podremos pecar. Es que no tendremos ni deseos de pecar, no habrá impulsos por pecar, porque nuestros cuerpos habrán sido transformados como fue transformada nuestra alma. La redención final, ¿usted no anhela eso? ¿O es mejor anhelar el éxito de mi carrera profesional, la felicidad de mis hijos? Todo eso hay que anhelarlo. La cantidad de propiedades que necesito tener, anhelar el día en que yo sea libre de pecado y disfrute plenamente la redención con Dios, en su presencia por la eternidad. El día que ya nadie me caiga mal, el día que a nadie le caiga mal, el día que ya no viva esclavo de mi carácter y de mis impulsos pecaminosos. O me le decía a alguien alguna vez que me decía, es que a mí me da rabia esto, me da rabia aquello, me da rabia lo otro. Yo le preguntaba, ¿y no le da rabia que le dé rabia? Y me decía, sí, también me da rabia que me dé rabia. El día que no tengamos que vivir peleando contra nosotros mismos y contra nuestra propia sombra por nuestras debilidades y tentaciones. No anhela eso. Pues déjeme decirle que si no anhela eso, no sabe para dónde vamos. No sabe en qué bus está montado. Sea más consciente, por la gracia del Señor se lo pido en el nombre de Jesús, de a dónde vamos. Vamos a un estado de total libertad del pecado, que es el verdadero gozo y la verdadera felicidad, porque es la relación plena y satisfactoria con nuestro Dios. Allá vamos. O sea que nos dio posesión espiritual, su espíritu ahora, su redención final. Y no se vaya a asustar porque los versículos siguientes voy a tratar de resumirlos lo más posible. Nos transformó también espiritual y celestialmente, dándonos una permanencia. Nos dio posición espiritual, nos dio posesión espiritual, pero nos da una permanencia espiritual. Fíjese, el versículo 15 dice, por esta causa también yo, o sea, por todo lo que Dios hizo en ustedes, yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Resalte conmigo en el versículo 15, fe, en el versículo 15, amor, y en el versículo 18, esperanza. Esperanza. Son las virtudes que algunos le llaman virtudes teologales, que también se citan en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Fe, amor y esperanza. Nos transformó espiritualmente para creer en Cristo, para confiar en Cristo, para rendirnos totalmente en nuestra vida a Cristo. No fue nuestra fe la que pagó por la obra de Cristo. Somos salvos, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, no por fe,
somos salvos es por gracia, por medio de la fe. Y el paquete de la gracia, del dono, del regalo de Dios incluía que la obra del Espíritu de Dios nos diera la capacidad de tener fe, de creer en Él. O sea que no solamente nos escogió, nos heredó, no solo nos dio posesión y posición espiritual, también nos dio un cambio, una transformación permanente de forma espiritual. Por eso es que no puede decir alguien que hoy tiene fe y mañana no tiene, bíblicamente hablando. Ahora, hay muchas expresiones en la Biblia donde muestran que alguien que creyó ya no creía, pero esas son las apariencias, o como dice el apóstol Juan en una de sus cartas, salieron de nosotros para que se fuera manifestado que no eran de nosotros. Es decir, que aunque parecían creer, realmente no creían. Lo que tenían era una experiencia religiosa, algo particular, alguna experiencia moral, un club social en la iglesia, una experiencia mística para sentir cosas, una bolita que le sube y le baja para que se le crisparan los vellos de la piel cuando alguien estuviera orando, para que sucediera algo, lo entretuvieran, le hablaran bonito. Pero realmente no había confiado en Cristo, porque el que confía en Cristo se rinde ante Él. Usted sabe que confía en el paracaídas cuando el avión se está cayendo y se lo pone y se tira. Mientras tanto, usted puede decir, yo confío en el paracaídas, amo el paracaídas, me encanta el paracaídas, se usa el paracaídas. Pero cuando el avión se esté cayendo y usted se ponga el paracaídas y se tire, es cuando yo sé que realmente usted confía en el paracaídas. Mientras tanto, no. Y sí, debemos saber que somos pecadores para entregarnos a Cristo, debemos saber que nuestra vida va de camino a la condenación, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el que Él nos salva. Pero confiar en Cristo no solamente decir, yo creo en Cristo, como creo en paracaídas, no, yo me entrego a Cristo. Yo me rindo a Cristo. Ay, ¿qué le entrega a Cristo? Todo. Fe, por favor, líguelo más con confianza. Le confío todo. Mi físico, mi carrera, mis finanzas, mi esposa, mis hijos, mis anhelos, mis sueños. Todo se lo entrego a Él. Todo. Hay canciones muy lindas como yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. ¿Se da cuenta de lo que cantamos? Todo, todo. Y la casita, también la casita. Y el futuro, también. Y el pasado, ahí está. Todo. Eso es fe, confiar totalmente en Cristo. Él es ahora nuestro dueño, nuestro Señor. Amor. Pero amor para con quién. La otra transformación que sucede. Verso 15. Amor para con todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Por favor, no me diga que alguna clase política colombiana. No me vaya a contestar eso. ¿Quiénes son los santos? De acuerdo a lo que ya hablamos en el primer punto, de que nos escogió para ser santos. O sea que los santos son los creyentes en Cristo. O sea que tengo que amar, no, ni siquiera tengo que amar, sino que necesito amar, porque mi corazón ahora me impulsa a amar a los que también aman al Señor y a los que se han entregado a Cristo. Cuando usted lee la carta del apóstol Juan, la primera carta, que usted es bueno que la lea para saber cómo camina en Cristo o si alguien camina en Cristo, una de las características que pone no solamente es que ama al Señor, sino que también ama a los que aman al Señor. Y ahí no dice, ama a los que aman al Señor cuando son perfectos caminando con el Señor, no. Ahí dice, ama a los que aman con el Señor. Y dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. O sea que también los que aman al Señor pecan y a veces pecan contra mí. Y aún así yo los amo y camino con ellos. Qué locura, ¿no? Humanamente hablando, qué locura, porque por mi personalidad individual, yo me encierro en una pieza y digo, Señor, te amo, llévame ya para el cielo. Y toda esa cantidad de gente que dice que te ama, que camina tan raro, llévalos, pero por otro lado, que no se choquen conmigo para que no tengamos que rozarnos en el camino. Si fuera por mi personalidad humana, con tendencia pecaminosa. Pero por la transformación que ha hecho Dios en mi corazón y mi vida, digo, Señor, ahí quiero estar. A pesar de que no solamente a veces no se dejan amar, sino que lo que votan no es propiamente amor. A pesar de que lo que a veces hacen es lastimar mi corazón. Yo amo a los santos.
Yo amo a su pueblo. Me conmueve un poco pensar que cuando hablaba con el pastor Héctor antes de que hiciéramos la transición para quedar aquí pastoreando, aquí mismo yo me sentaba porque él me dio las llaves. Me empezó a delegar poco a poco, eso es una estratega, ¿no? Me empezó a delegar un poco de funciones y me dio las llaves. Y yo me sentaba acá, me ponía a orar y veía las sillas. Y me dolía pensar cuántas cosas me decían que habían pasado buenas, pero sobre todo malas y dificultades en la iglesia. Y viendo las sillas, imaginaba sus vidas ahora. No los conocía, pero Dios me daba amor por sus vidas. Ahora con algunos de ustedes he peleado y he peleado bastante. He discutido, hemos tenido bastante inconvenientes, pero nos amamos en el Señor. Y quisiera verlos en Cristo, siempre. Yo le decía, Señor, esto no es nada. Ya hasta se cayó una espuma de las que puso mi esposa. Esto no es nada si tú no estás aquí. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí peleando por esto? Y se lo dije a los hermanos cuando recibí. Podemos no tener un edificio, un local. Tenemos al Señor, lo tenemos todo. Nos amamos en Cristo. A veces ese amor es simplemente soportarnos en Cristo. A veces ese amor es pedir perdón o dar perdón. Pero hermanos, no me diga que eso no es transformación, porque naturalmente yo no querría estar metido en un pleito ni en una dificultad. Ahorita a mí me dijeron que me iban a postular para la junta directiva allá, y gracias a Dios ni me postularon, porque tenía que cumplir una cantidad de requisitos. Pues yo decía, ay Señor, qué chicharrones tan bravos ahí. Yo no quiero estar ahí. Pero si toca por amor del Señor y de su obra, lo voy a estar. Si tú permites que esté y me dicen que sí, yo entiendo en esta vez que providencialmente tú me pusiste ahí. Pero si no, estoy tranquilo porque me libro de chicharrones. ¡Qué chicharronera! ¡Qué cantidad de problemas y dificultades! Y eso es una iglesia en macro, porque era uniendo iglesias. Ahora una iglesia en pequeño. Usted tiene su propia casa, su propia familia, sus propias personas a su lado. Dios nos transforma dándonos amor por los que caminan en Cristo. Pero también nos da esperanza. Y eso es lo que le decía hace un rato, nos da esperanza. Terminemos de leerlo de acuerdo a lo que dice el versículo 18. Al final después de la coma, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, Dios, os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo o en este tiempo de este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo diría que nos dio una transformación que nos hace permanecer espiritualmente en fe, en Cristo, en amor para con todos los santos y en esperanza del llamado, de las riquezas de Dios y poder de Dios. No perdemos la esperanza. Los creyentes no pierden la esperanza, porque el Señor no los abandona. Y con ellos tienen su llamado, tienen sus riquezas de gracia, y la gracia significa todos los recursos de Dios para ayudarnos, y su poder, ahora y siempre. Y ese poder se manifiesta, como lo dice al final, en su iglesia. Qué forma de escribir. Definitivamente esto es inspirado por el Espíritu de Dios, porque sí, tiene el diseño de las cartas de la época. Empiezan con un saludo, deseando buenas cosas, pasan a invocar. En esa época invocaban cada uno sus dioses. Aquí invocan la bendición del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando empieza a explicar a una iglesia que casi no tenía problemas, empieza a profundizar en todo lo que tenemos, en esas riquezas, nos empieza a mostrar qué tan bendecidos estamos, nos muestra que deberíamos tener por lo menos 3 actitudes. Primera, humildes,
Segundo, agradecidos. Y tercero, cooperativos. Humildes, porque en todo Cristo se nos dio por gracia sin que lo mereciéramos. Resalta aquí la gracia, 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 riqueza de su gracia, abundante de su gracia. Léalo de nuevo todo en su casa, el capítulo 1. Y gracia por aquí, y gracia por allá, y gracia por acullá. ¿Qué significa gracia? No solamente es que se nos pasa por alto la ofensa. Gracia es que Dios se mueve a actuar en nuestro favor cuando merecemos que actúe en nuestra contra por nuestro pecado. Eso es gracia. Gracia es más que simplemente le digamos a alguien, no se preocupe, no pasó nada. Gracia es que esa persona nos esté matando y nosotros le estemos brindando un perdón que ella ni merece ni quiere y me está haciendo daño. Eso es gracia. No lo merecíamos. Deberíamos ser más humildes. Un creyente orgulloso es una contradicción de términos. Uno no debería ser orgulloso porque todo lo que tiene en Cristo lo tiene por gracia. Gracia. Incluso una fortuna de bienes y de posesiones. Dios lo use, les dé muchas posesiones para administrar para la gloria de Él, pero no recuerde, eso no le debe hacer orgulloso, porque todo es por gracia. Agradecidos, porque todo en Cristo se nos ha dado ricamente, abundantemente. Riquezas de su gracia, las riquezas. ¿Se dio cuenta que también eso se repite en el capítulo 1? Riquezas por allí, riquezas por allá, riquezas de gracia, pero riquezas. Dios, dice la Biblia, da abundantemente y sin reproche. Nosotros somos los que decimos, doy un poquito y espero para ver si doy más. Dios dice, tome. La Biblia dice que nos dio su espíritu sin medida. Un texto bíblico dice que cuando le pedimos, Él nos da todo lo que pedimos. El otro texto dice que todo lo que necesitamos conforme le pedimos, pero dice que nos da su espíritu. Cuando está hablando el Señor Jesucristo en los evangelios, todo lo que necesitamos lo tenemos a través de su espíritu. Y nos lo da abundantemente, agradecidos. Me duele cuando yo mismo, déjeme ponerme de ejemplo a mí mismo, me quejo más de lo que agradezco. Me quejo de los hermanos, me quejo de mí mismo, me quejo de mi físico. Ahorita no sé por qué, pero les comento algo, debe ser porque me estoy sintiendo bastante delgado. Dice, Señor, ¿por qué tan raro? Y empiezo a quejarme, me siento delgado, me siento gordo, me siento débil, y empiezo a quejarme y a quejarme y a quejarme. ¿Y dónde está la gratitud? ¿Dónde está el agradecimiento? Si todo lo he recibido por gracia. Cooperativos al final, porque todo en Cristo se nos ha dado, escuche esto, para su reino, para la alabanza de Él, según los versículos 6, 12 y 14, que se repite, alabanza es su gloria, alabanza es su gloria, alabanza es su gloria, y según los últimos dos versículos 22 y 23, por medio de su iglesia. Así que hay que cooperar para glorificar al Señor. Queremos que Él sea alabado, tenemos que unirnos para trabajar juntos, cooperando, en medio de nuestras diferencias. Y eso lo va a resaltar mucho en el capítulo 3, que termina con la canción, el capítulo 3 que cantábamos hoy. La profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo. Cuando entendemos eso, somos más humildes, más agradecidos y más cooperativos. Yo no quiero ser la iglesia rica del vecindario, físicamente o económicamente hablando. No quiero que seamos eso, sino somos ricos espiritualmente hablando. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies en esta mañana para orar y darle gracias a Dios por ello? Gracias, Señor. No hay palabras para poder nosotros agradecerte lo que nos has dado. La vida, como a todos los que creen y no creen en Cristo, pero la vida eterna, dándonos al Salvador y dándonos tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por darnos una posición especial, por amor. Gracias por darnos la posesión espiritual de ti mismo, de tu presencia a través de tu Espíritu Santo, y la posesión final de la libertad de toda corrupción cuando Cristo regrese. Y gracias, Señor, por darnos el permanecer espiritualmente en fe, en amor y en esperanza. Enséñanos a creer esto, caminar en esto con humildad, con gratitud y con unidad, cooperando los unos con los otros para la alabanza de tu gloria. No podemos hacer otra cosa, Señor, sino reunirnos humildemente y orar los unos por los otros. Orar juntos,
enseñarnos juntos, discipularnos juntos, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, porque nos has dado tanta riqueza, Señor, que no podemos disfrutarlas ni administrarlas solos. Es para que la administremos en tu pueblo. Que el individualismo, Señor, la ingratitud y el orgullo que caracteriza a la humanidad, pero especialmente que caracteriza a esta generación, no nos consuma, por cuanto tú nos has bendecido realmente en Cristo. Gracias, oh Dios. Bendice a mis hermanos en este día y llévalos en paz, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.